Día Mundial Al-Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds. Bueno, nos están escuchando por Oyeven 106.9 FM y bueno, este programa especial Palestina Vive es gracias a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, también para la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y la Campaña Global por el Retorno a Palestina. Vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos sobre todo a ver esas noticias que actualmente están en pleno desarrollo. Bueno, adelante, Ricardo. Bueno, sí. ¿Qué nos tienes por allí? Bueno, mira, a través de Palestina Hoy vemos estas tres noticias que son las más recientes. Nueva masacre cometida por el ejército israelí tras bombardear casas que albergan a decenas de personas desplazadas, entre ellas niños y mujeres en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. En la segunda noticia nos dice, corresponsal de Al Jazeera, 7 palestinos fueron asesinados, entre ellos 3 niños, como resultado de los bombardeos israelíes, 2 viviendas en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Y el tercero, que también nos llega a través de Palestina Hoy, pero citando a El Guardián, que es un medio hegemónico muy conocido en Gran Bretaña, dice, más de 600 abogados británicos exigen en una carta al gobierno que deje de vender armas a Israel. ¿Qué te parecen estas noticias, Ramón? Bueno, yo creo que este genocidio está siendo documentado día a día y no hay excusa por parte de los organismos internacionales de condenar y castigar severamente todo lo que ocurre, ¿no? O sea, todos los días estamos oyendo, viendo, todas las atrocidades que está cometiendo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Ya van cerca de 33.000 asesinados, mártires. Y en su mayoría son mujeres, niñas, niños y mujeres ancianos. Embarazadas. Sí, bueno, fíjate, estamos acá. Bueno, un saludo a todos y a todos. Me sumo al agradecimiento que acaba de hacer mi compañero Ricardo a esta radio, Oyeven 106.9. Fíjate, Ricardo, pero estamos aquí porque queremos invitar a una actividad importantísima que guarda relación con esto que vamos a hablar en estos 3 días de programación, ¿no? Vamos a estar hoy y el lunes y el martes que viene a la misma hora, 8 a 10 de la noche, en esta emisora. Tenemos para el domingo 7 el Festival Cultural Voces por Palestina. ¿De qué trata eso, Ramón? En el marco del Día Mundial del Quds, aunque el Día Mundial del Quds se celebra el viernes 5, el último viernes de Ramadán, porque estamos en el mes sagrado de Ramadán para todos los musulmanes del mundo. Y ese mes, el último viernes, se celebra o se conmemora el Día Mundial del Quds. Pero el día domingo, todavía en el marco de dentro del espacio que deja el ambiente, que deja de solidaridad y de expresión de solidaridad con el pueblo palestino, ese domingo a las 2 de la tarde, en el Parque de los Caobos, en la Plaza de los Museos, vamos a tener un festival cultural donde va a haber poesía, ¿verdad?, conferencistas, música y una obra de teatro. Bueno, algunos de los poetas que invitados son Luis Felipe Bellorín, Rocío Navarro, Jordana García Sojo, Joel Linares, Rosa Elena Pérez, Shirley Rincón, entre los poetas, ¿no? Y entre los músicos pues tenemos a Ricardo Linares, tenemos a Carlos Pérez, tenemos a Edgar Parra, entre los músicos, entre varios de los músicos que nos van a acompañar ese día. Y bueno, y entre los conferencistas está el profesor Omar Hassan, Khaled Hindi, Isabel Frangi, está también Muaz Musa y Churuk Duka. Qué bien, qué interesante eso. Además de las conferencias, además de la música, además de esa interculturalidad que vamos a ver allí, también va a haber asistencia médica gratuita. Así es, Ricardo. Asistencia médica, y bueno, se van a
se va a compartir alimentos con el pueblo allí presente, cerca de unos 1.000 alimentos que modestamente se va a poder allí brindar al pueblo que va a estar presente durante la actividad. Y la obra de teatro que no podemos dejar de mencionarla. Claro, con nuestro compañero Armando Carías. Exacto. El Milagro en Palestina, que es una obra de la cual él es autor, y con poesía de Nilde Silva. Ok, mira, pero Ricardo, además hoy vamos a tener varios invitados. Sí. Esto es un programa internacional. Tenemos a Pablo Joffre Leal desde Chile, a Susana Khalil desde Canadá, a Roberto Nurollah desde Bolivia, a Suheil Assad desde Irán y a Micael Álvarez desde España. ¿Qué te parece? Oye, interesante, ¿no? Imagínate, hasta desde Irán vamos a tener contacto con la gente, ¿no? Así es, hermano. Bueno, fíjate, Ramón, me gustaría que pudieras darnos una explicación, arrancar con el tema del sionismo. ¿Qué significa el sionismo y por qué tenemos que hablar del sionismo antes de entrar en materia completa? claro, por supuesto, es importante conocer de qué estamos hablando para comprender la dimensión, el alcance y la importancia del Día Mundial del Quds, que guarda relación con el sufrimiento y con las atrocidades que comete precisamente el sionismo contra el pueblo palestino. Como hay una gran campaña global de los medios de comunicación hegemónicos que nos siembran pues toda una narrativa, ¿verdad?, a favor del genocida, pues es importante aprovechar todos estos espacios para ofrecerle al pueblo, a quienes nos escuchan, elementos conceptuales que permitan, y argumentos que permitan pues a cada quien determinar, ¿verdad?, llegar a una conclusión, tomar de allí lo que le interesa y explorar y investigar y estudiar por sí mismo, para que no nos crean lo que nosotros digamos, lo que vamos a decir acá, que cada quien saque su conclusión. Pero tomen nota. El sionismo es una ideología, es lo primero que tenemos que decir, una ideología que data del siglo XIX y que es de origen europeo y surge por los problemas que los grupos judíos en Europa sufrían, ¿no?, a manos de la sociedad europea de aquel entonces. Entonces el sionismo es un fenómeno que ocurre en Europa y que se traslada a Asia Occidental, a Palestina, para resolver un problema de los europeos en Europa. Bueno, porque sufrían persecuciones, vivían en guetos. En Rusia, por ejemplo, se daban los pogromos, que eran persecuciones y asedios contra la población judía. Eso es cierto, ¿no? Sobre todo la población judía askenazí, que es una historia larga que vamos a contar. Pero lo importante es lo que queremos, cómo queremos caracterizarla. Mira, el sionismo como ideología es supremacista, racista, xenófobo, porque incluso a los propios judíos que vienen de África, que no vienen de Europa, porque vienen de África, de Etiopía, y de otros países que no sean europeos, sufren un maltrato, ¿verdad? Son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, xenófobo, decía yo, genocida, colonialista, expansionista, guerrerista, fundamentalista, extremista, terrorista, antisemita porque los verdaderos semitas son los árabes, los verdaderos descendientes. Y también dentro de las lenguas semíticas está el árabe. Entonces son verdaderos semitas. Mientras que los que vienen de Europa, pues étnicamente no pueden ser considerados, ni lingüísticamente, los judíos. Porque además tienen varias mezclas. Así es, pero el judío que viene de Europa, que es el askenazí, que es de la Europa oriental, nada tiene que ver étnicamente ni culturalmente con el judaísmo de Asia Occidental, y mucho menos la lengua. Lingüísticamente no pertenecen a la lengua semítica, porque el hebreo había desaparecido, tenía más de 20 siglos que no se hablaba, sino que estaba reducido a la liturgia, y se creó el neohebreo. Pero entonces que le llaman el yiddish, ¿no? No, el yiddish es el idioma de los askenazíes, que tienen del alemán antiguo, parte de hebreo y otros idiomas. Bueno, seguimos caracterizándolo, es por lo tanto fascista, que cuenta además con ingentes recursos materiales, mediáticos,
y que se ha ubicado silente, oye esto, silente y estratégicamente en todos los países del mundo. ¿Por qué nos interesa hablar de Palestina? Porque nos hacen creer que está lejos y que es ajena a nosotros, ¿no? Es una invasión silenciosa con pretensiones de dominación global cada vez menos silenciosa y más evidente. Por eso yo lo denomino, Ricardo, el cuarto fascismo histórico. Bueno, imagínate, Ramón, comparado con lo que ocurrió con Hitler, ¿no? Claro, porque ahí lo que pasó es que el sionismo de mediados del siglo XX se unió a Estados Unidos para sacar del medio a un competidor en la carrera por la dominación global, que era Hitler. El nazismo y el sionismo occidente constituyen un mismo proyecto hegemónico, pero con método distinto. El nazismo era muy claro, era muy abierto en sus pretensiones, ¿no?, expansionistas y de dominación. En cambio, este cuarto fascismo histórico no ha declarado su programa abiertamente, sino que se vale de eufemismos, de manipulaciones, de propaganda, y se basa en mitos ancestrales, fosilizados, bíblicos, para entonces irnos cercando paulatinamente. Y es una amenaza importante para nosotros en Venezuela, para toda nuestra América y para el mundo general. Es una amenaza para el mundo, para toda la humanidad. Fíjate, Ramón, qué bueno, todo lo que has dicho está dentro del objetivo de este programa, que es no solo resaltar la importancia del Día Mundial de Al-Quds y obviamente del Festival Cultural Voces por Palestina, que va a tener, que se va a celebrar el domingo 7 en la Plaza de los Museos a partir de las 2 de la tarde. También vamos a conocer rasgos caracterizadores del sionismo, sobre todo para revelar el verdadero rostro asesino y destructor ilegítimo, que es al que está escudado sobre el Estado ocupante, el Estado de Israel, ¿no? Entonces, fíjate, Ramón, nosotros no queremos, por decirlo de alguna manera, establecer aquí, nosotros estamos dando datos, ¿no? Estamos dando datos de qué tratan las cosas. A mí me gustaría primero, Ramón, que nos hables de qué trata el Día Mundial de Al-Quds o Día de Jerusalén, como es considerado en Occidente. Claro, bueno, una vez que hayamos caracterizado el sionismo, veamos entonces qué significación tiene Al-Quds. El Día de Jerusalén, como tú has dicho, nace o se decreta, digámoslo así, el 7 de agosto de 1979, pocos días después de haber vencido la revolución islámica de Irán, ¿no?, por su fundador, el imam Khomeini, y que pidió al mundo poner sus ojos sobre Palestina y percatarse del peligro que vivía y aún vive a expensas de la crueldad del régimen israelí. Vemos hoy día, pues, la crueldad, la maldad tan terrible, ¿no?, que ejerce el sionismo y la opresión que ejerce el sionismo contra el pueblo palestino. Bueno, y ante la cruzada del ocupante y estos ataques feroces contra los hermanos palestinos, Khomeini instó a todos los musulmanes, porque el Día Mundial del Quds, por un lado, al estar celebrando, al conmemorarse el último viernes, el día de Ramadán, pues un llamado a la unidad de todos los pueblos musulmanes, ¿verdad?, para hacer el frente al sionismo, a todos los gobiernos islámicos, bien, y a todos los pueblos del mundo, ¿no?, a toda la gente buena y que de corazón, que sabe que el sionismo, que ahí lo que está ocurriendo es simplemente un exterminio sistemático, y que ha puesto a prueba tanto a los gobiernos como a los pueblos, ¿verdad?, y a las instituciones internacionales. Los ha puesto a prueba porque hemos visto cómo se le han visto la costura a algunos gobiernos y a las instituciones, sobre todo, pues la Corte Internacional de Justicia y la ONU, pues son cascarones vacíos que, por más que últimamente hayan hecho algunos esfuerzos, pues no tienen ningún respeto, no son respetadas sus resoluciones por el ente sionista de Israel. Entonces, Al-Quds se celebra en todo el mundo, y este año, Ricardo, tiene una connotación muy especial, pues por los eventos terribles, esta nueva Nakba que está viviendo el pueblo palestino, ¿no? Bueno, Ramón, interesante todo esto que estabas diciendo del Día Mundial de Al-Quds, que es una región originariamente habitada por los palestinos y que incluso hoy día en la Cisjordania, que es un territorio delimitado desde los acuerdos de Oslo en 1993,
es habitado en la Jerusalén Este por el mencionado pueblo árabe y forma parte de la Autoridad Palestina junto a la asediada y bombardeada Franja de Gaza. Sería importante hablar del contexto geopolítico actual y tener un análisis de cómo está actuando el multilateralismo respecto al genocidio. ¿Qué dices de eso, Ramón? Así es, Ricardo. Pero para esto vamos a pedirle a nuestro compañero Pablo Jofre, analista internacional, quien nos habla desde Chile. Hola Pablo, bienvenido a este programa especial Palestina Vive desde una mirada geopolítica. Pablo, ¿cómo consideras tú que ha sido la respuesta de los organismos multilaterales como la ONU y la misma Liga Árabe con relación a este holocausto? Porque esto ha sido un verdadero holocausto que se vive en Gaza y en toda Palestina. Adelante, Pablo. Ramón, Ricardo, muchas gracias por esta invitación a participar en vuestro programa a propósito del Día Mundial del Quds y por la importancia, por la relevancia que tiene el conmemorar esta idea que se ha impuesto positivamente, instaurada por el imán Jomeini a pocos meses del triunfo de la Revolución Islámica. Un saludo también a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, a la Campaña Global por el Retorno a Palestina y a la Liga Internacional por el Retorno a Palestina por encauzar el conocimiento y la información por esta vía. Me hacías una pregunta desde el punto de vista de una mirada geopolítica, ¿no? Y el considerar cuál ha sido la respuesta de los organismos multilaterales, la Organización de Naciones Unidas y la misma Liga Árabe, cuando se tiene en consideración, cuando tiene relación al exterminio, al genocidio que se está viviendo en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania. Desde esta mirada geopolítica, indudablemente, los organismos multilaterales en general, principalmente la Organización de Naciones Unidas, y en forma aún más relevante la Liga Árabe, por lo que significa el conjunto de países que conforma esta asociación de miembros donde indudablemente está Palestina, de no tener una presencia, una opinión, una acción, una conducta, una determinación que sea de apoyo efectivo, no solo a la causa del pueblo palestino, sino a la causa de la humanidad, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la vida del pueblo palestino. Así que en ese plano la respuesta ha sido absolutamente negativa, ni siquiera insuficiente, negativa. La ONU tiene los instrumentos legales para poder aplicar una política de sanciones, de embargo, de bloqueo, a través de lo que se llama la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, específicamente en el artículo 42, al considerar, que es lo que se debería hacer, al régimen nacional sionista israelí como una amenaza a la paz, un quebrantamiento permanente a la paz. Israel es un agresor, es un régimen y una sociedad, no nos olvidemos, aquí hay un apoyo social a esta política de solución final contra el pueblo palestino, que es apoyado por esa sociedad mayoritariamente que ha elegido incluso por sexta vez a un primer ministro de las características criminales de Benjamín Netanyahu. Así que en ese plano hay una responsabilidad muy fuerte de esa sociedad que no ha sido capaz de establecer una política de buena vecindad si se aceptara su presencia en la zona, que se ha convertido más bien en un ente absolutamente desestabilizador en el área, y en ese plano la ONU ha permitido que ese régimen, este régimen que denomino de nacional-sionismo, no solo se haya instalado, enquistado, sino que además haya establecido una política de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino. Y no se ha hecho nada. La Liga Árabe más bien ha sucumbido a las presiones del mundo occidental, ha sucumbido a las presiones al interior del propio organismo por medio de aquellas monarquías y gobiernos más poderosos, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros, que más bien le consignan y le asignan a esta Liga Árabe un papel más bien de transmisión de ciertas denuncias, ciertos diagnósticos, pero no la solución específica. Y la solución específica es establecer una política
de sanciones, de bloqueo, de embargos, de no tener relaciones con el ente sionista, de aislarlo, cuestión que no vemos ahora, porque si bien es cierto, Yemen está llevando a cabo una política de apoyo a Palestina en la zona sur de la Palestina histórica ocupada, eso se ve mermado por aquellos países árabes que permiten el tránsito de mercancías por su territorio. Así que en ese plano, indudablemente, Ricardo, Ramón, la respuesta no solo es negativa, sino que es una respuesta en muchas ocasiones absolutamente traicionera con relación a los derechos del pueblo palestino con su autodeterminación. Y el Día Mundial del Quds nos permite entonces no solo reconocer la importancia de esta conmemoración, sino también visibilizar lo que es la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación, por su libertad, por el derecho a vivir. Muchas gracias por la invitación y en este vía de comunicación como es la que ustedes han establecido a través de este programa especial del Día Mundial del Quds. Un gran abrazo. Gracias, Pablo, muchas gracias, hermano. Interesante tu análisis, como siempre. Y ante la endeble postura de la comunidad internacional, salvo los casos puntuales de Sudáfrica y Yemen, quienes han acogido la causa y las muestras de solidaridad de pueblos y de gobiernos como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Colombia, ¿verdad?, que han dejado de mantener relaciones diplomáticas con el Estado genocida sionista, y declaraciones como la de Gustavo Petro, la de Lula da Silva, Gabriel Boric, entre algunos otros, las acciones contra las arremetidas de Israel en Gaza. Hemos visto que los movimientos sociales y políticos, los artistas, intelectuales están inmersos en el activismo contra el genocidio. Yo decía al principio que ha sido una prueba para los estados, para los gobiernos, para los pueblos y para las instituciones. Y fíjate, quien ha dado la cara realmente, seamos justos, han sido los pueblos. A mí me sorprendió, Ricardo, cuando más de 1 millón de personas salió a las calles de Londres. Uno no se imaginaba que el sur global estaba tan allí presente. O sea, a mí me impactó muchísimo cómo en varios países de Europa, en el mundo entero, han sido los pueblos quienes han expresado su rechazo contundente, y las instituciones que son producto, bueno, de la hegemonía que se conquistó, conquistó el sionismo estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, no han servido sino de espacios inocuos, como bien comentaba Pablo. Bueno, mira, Ramón, a propósito de eso que tú estás diciendo, de la solidaridad de los pueblos y de cómo el sur global ha hecho presión para condenar al Estado de Israel. Bueno, mira, también los artistas e intelectuales y los movimientos sociales, vamos a invitar a nuestra audiencia a escuchar una canción palestina del cantautor palestino-colombiano Jorge Morés. La canción se llama Palestina. Escuchemos esta melodía. Yeah, 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 yeah. Vuelve a sonreír, te ves tan hermosa como en los días de ayer, cuando tú eras libre sin cadenas en tu piel. Sé que tú resistes, tú eres fuerte, yo lo sé. Siempre estaré aquí, secando tus lágrimas si vuelves a llorar. Tranquila que sabes que sola nunca estarás, y si tú te caes mis manos te pondrán de pie. Un vestido de cemento cubre tu cuerpo, gracias a Dios que te sobra aliento para acabar este sufrimiento. Palestina, mujer divina, afortunada y tan protegida por tantos hijos que no dudan por tirar su vida. Palestina con alma herida, pero de pie tú estás día tras día. Llora a tus hijos que ya no están por cuidar tu vida. Misa, que yo no recuerdo lo que pasó, solamente me acuerdo de la ocupación. Quiero despertar sin un mal recuerdo y volver a sentir que ya no hay día gris, y poder caminar sin tener que pensar en vivir ningún día más lejos de ti. Palestina, mujer divina, afortunada y tan protegida por tantos hijos que no dudan por tirar su vida. Palestina con alma herida,
vida. Yo vivo por Palestina. Yo vivo por Palestina. Respiro por Palestina. Respiro por Palestina. Doy todo por Palestina. Doy todo por Palestina. Yo amo a mi Palestina. Yo vivo por Palestina. Yo vivo por Palestina. Respiro por Palestina. Respiro por Palestina. Doy todo por Palestina. Doy todo por Palestina. Yo amo a mi Palestina. Palestina, mujer divina, afortunada y tan protegida por tantos hijos que no dudan en dar su vida por ti. Palestina, mi tierra linda, tú no sabes cuánto daría porque tú seas feliz, porque tú seas feliz. Palestina, Palestina, Palestina. Mores, acuérdate de mí. Palestina, Palestina, Palestina. Siempre estaré contigo, mi Palestina. Excelente la canción de Jorge Morés. Bueno, este músico colombiano palestino la ha compuesto, como muchos artistas latinoamericanos y del mundo, le han compuesto una canción en solidaridad al pueblo palestino. Y observamos una producción bien elaborada, Ricardo, tanto en su letra como en su melodía, y que además llama a la conciencia de los pueblos, porque para eso es la cultura, para eso es el arte, ¿no? El arte comprometido, la cultura comprometida para despertar a la gente, para que eleve su nivel de conciencia. Y los pueblos, pues a través de la cultura, logran comprender lo que significa esta tragedia que vive el pueblo árabe palestino. Bueno, antes de ir a una pausa, Ricardo, ¿qué tal si leemos una frase de un líder político destacado acerca de este flagelo que sufre Palestina ante el régimen israelí? Póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino que tiene lugar ante los ojos atónitos del mundo. Protéjase el derecho elemental a la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes y sus niños. Respétese su derecho a la independencia y a la paz. Y nada habrá que temer de los documentos de las Naciones Unidas. El autor de esta cita, Ramón, es nada más y nada menos que el comandante Fidel Castro, y fue pronunciada en la sesión plenaria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en Durban, precisamente Sudáfrica. Esto fue el 1 de septiembre del 2001. Fíjate, Ramón, es interesante porque es la primera vez en el año 2001 que se le califica a través de una instancia multilateral como las Naciones Unidas a este flagelo como genocidio. Es la primera vez, en el 1 de septiembre del 2001. Y bueno, ya vemos que ya se estaba perpetrando ese genocidio, no es algo que es a partir del 7 de octubre, no, desde mucho antes. Entonces fíjate, Ramón, imagínense qué diría de estar vivo físicamente el comandante Fidel Castro hoy al ver el horror que padece en tiempo real en la franja de Gaza el pueblo palestino. Bueno, Ramón, con estas palabras nos vamos al corte, ya volvemos con el programa especial de Palestina Vive. Pero recuerden que estamos en... sí, que estamos acá por Oyeven 106.9 FM. Y bueno, nos íbamos al corte, pero ¿qué te parece esta frase de Fidel Castro? Sí, bueno, porque me parece absurdo que el aparato mediático pretenda convencer al mundo que lo que está ocurriendo allí no es un genocidio, cuando ha sido tan documentado, ¿no? A mí me preocupa, bueno, obviamente las palabras de Fidel Castro, como siempre, un gran visionario, ¿verdad? Se ha adelantado su tiempo, él sabía con mucha anticipación lo que era capaz de hacer el régimen sionista contra la humanidad toda, ¿no? Y este es un mensaje que yo le quiero dar al público que nos escucha, porque todo parecía verse, todo es terrible, Ricardo, o sea, ¿verdad? El nivel de brutalidad, el nivel de agresividad, de violencia, de venganza,
es decir, ha sido la maldad expresada en su máximo, de la peor manera, al asesinar vilmente a niñas, niños, mutilarlos. Bueno, yo no quisiera ni siquiera narrar lo que se ve en los medios, pero está todo documentado, ¿no? Y este tiempo que pareciera marcar un hito importante en la historia reciente, porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día hemos visto, claro, eventos bélicos y terribles, ¿no? Vietnam, bueno, lo que sucedió en Yugoslavia, Uganda, es decir, hay muchos antecedentes, pero es que el nivel de crueldad, de maldad, el ensañamiento hacia un pueblo, contra un pueblo, esto es inédito en el mundo. Pero yo te digo una cosa, a pesar de toda esa maldad, a pesar de que pudiésemos desmoralizarnos al ver tanta crueldad por parte del sionismo y la amenaza que se cierne, yo te digo una cosa, Palestina es el epicentro de un cambio, una transformación espiritual global. En esa tierra palestina donde están sembrados los mártires, Ricardo, allí nacerán de nuevo los olivos de la libertad, y allí en esa tierra es donde toda la humanidad va a reencontrarse con la paz y la justicia mundial. Que se acabe el genocidio, que se detengan todas las agresiones contra el pueblo de Palestina. Bueno, Ramón, ciertamente, por eso estamos haciendo este programa en solidaridad con Palestina. Palestina vive por el Día Mundial de Al-Quds. Y bueno, estamos por Oyeven 106.9. Vámonos a la pausa. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds. Día Mundial Al-Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds.